¿Alguna vez has sentido el dolor de ser herido por alguien a quien amabas profundamente? No estamos hablando de una decepción cualquiera, de un compañero que te dio la espalda o de un desconocido que te hizo daño. Estamos hablando de una puñalada por la espalda, dada por alguien de tu propia sangre, alguien por quien ya lloraste, con quien reíste, a quien abrazaste. Ahora imagina, ese alguien es tu hijo, tu propio hijo. Este es el punto más bajo en la vida del rey David, el fondo del pozo, la etapa más oscura de su camino. Un dolor tan intenso, tan profundo, que se desbordó en palabras que aún hoy resuenan en las Escrituras. Fue en ese escenario que nació el Salmo 55, un clamor desgarrador, sincero, crudo. Un salmo que no fue escrito en la paz de un palacio, sino en la desesperación de una huida. No fue inspirado por victorias, sino por lágrimas. Y hoy, al sumergirnos en esta historia, entenderemos que el Salmo 55 no es solo una oración antigua, es un espejo para nuestras heridas más íntimas, especialmente aquellas que vienen desde dentro del hogar. Todo comienza con un padre y un hijo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el ungido, el pastor que venció a Goliat, ya era rey de Israel, un líder respetado, temido y amado. Pero en casa, el panorama era otro. Los errores del pasado comenzaban a cobrar factura. La historia familiar de David estaba marcada por errores, omisiones y conflictos. Y el capítulo más trágico de esa historia involucra a uno de sus hijos más guapos y carismáticos, Absalón. Absalón era todo lo que el pueblo esperaba de un príncipe: apuesto, inteligente, elocuente. El texto bíblico dice que en todo Israel no había hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Pero detrás de tanta belleza había una alma herida por la injusticia, herida por el abandono y herida por un silencio que gritaba. Todo comenzó con un trauma familiar. Tamar, hermana de Absalón, fue violentada por su medio hermano, Amnón, también hijo de David. Y David, como padre y como rey, no hizo nada. Calló, no castigó, no confrontó, no actuó. Absalón, indignado por la injusticia, decidió hacer justicia con sus propias manos. Mandó matar a Amnón y huyó. Durante 3 años estuvo lejos de su padre. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, pasaron 2 años más sin ver el rostro de David. Sí, 5 años sin un abrazo de padre, 5 años sin reconciliación. Ese distanciamiento fue el combustible de un rencor que creció y se convirtió en rebelión. Absalón no solo se distanció emocionalmente del padre, comenzó a prepararse para tomar el trono. Ganaba el corazón del pueblo poco a poco. Daba discursos bonitos, sonreía, estrechaba manos. Parecía el príncipe perfecto. Pero en el fondo su plan era reemplazar a su padre. Y un día lo hizo. David fue traicionado. Y no por cualquier enemigo, sino por su hijo, por alguien que amaba, por alguien que un día jugó en sus brazos, que un día corrió por los jardines del palacio, que un día escuchó historias del Dios de Israel contadas por la boca de su propio padre. Absalón preparó un golpe, ganó aliados, entre ellos Aitofel, uno de los consejeros más sabios e íntimos de David. Y entonces, el caos. David tuvo que huir apresuradamente de Jerusalén, descalzo, humillado, llorando, con la cabeza cubierta de vergüenza. El rey ahora era un fugitivo, el padre un traicionado. Es en ese momento que nace el Salmo 55. David está destrozado y comienza diciendo: Inclina tu oído, oh Dios, a mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi queja y me conmuevo. Está ahogado por el dolor. Su alma colapsa, su corazón hecho pedazos.
Y dice, el corazón me duele en el pecho, terrores de muerte caen sobre mí, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. David está en pánico. No es solo un asunto político, es emocional, es familiar, es íntimo. Está viviendo un torbellino interior. Y entonces viene la puñalada más profunda del Salmo. No es un enemigo quien me afrenta, lo habría soportado, sino tú, hombre, igual a mí, mi compañero, mi amigo íntimo, que juntos compartíamos dulces consejos y con la multitud andábamos en la casa de Dios. El dolor no viene del extraño, viene del cercano, del íntimo, de alguien que caminó con él hasta el templo, de alguien que compartió la fe, los secretos, la amistad. Muchos interpretan que aquí David se refiere tanto a Ahitofel, el traidor del palacio, como al propio Absalón, pues ambos representaban ese tipo de traición doméstica, esa puñalada desde dentro. Y entonces David estalla en un clamor que todos nosotros hemos sentido en momentos de desesperación. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Él quiere huir, desaparecer, salir de la escena, olvidarlo todo. ¿Quién no se ha sentido así ante una herida familiar? ¿Quién no ha querido desaparecer, huir de los recuerdos, de las palabras que lastimaron, de las actitudes que destruyeron lazos que alguna vez parecían inquebrantables? Pero David, aún en el dolor, aún conoce la fuente de su fuerza y concluye con una de las declaraciones más poderosas de fe en medio de la aflicción. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo sea sacudido. Ahí está el secreto: entregar. Entregar el dolor, entregar la traición, entregar la herida. David no se lo guardó, no dejó que se convirtiera en raíz de amargura, lo puso en manos de Dios. ¿Y sabes lo más impresionante? A pesar de todo lo que hizo Absalón, David nunca dejó de amarlo. Cuando los soldados derrotaron al ejército rebelde y Absalón murió colgado por su cabello en las ramas de un árbol, David no celebró, lloró, gritó, se desmoronó. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ese es el dolor de un padre que ama, aún después de la traición. Es el eco del corazón de Dios por sus hijos rebeldes. Es la prueba de que aun cuando somos traicionados, el amor verdadero permanece. Esta historia es de traición, sí, pero también es de perdón, sobre dolor y redención, sobre un Dios que conoce nuestras lágrimas, que recibe nuestros desahogos, que transforma oraciones rotas en restauración del alma. Tal vez hoy te sientas como David, traicionado, herido, humillado, con ganas de huir, pero no huyas de Dios. Corre hacia Él, derrama tu corazón como lo hizo David. Escribe tu propio salmo. Di lo que duele, llora lo que hay que llorar, pero después entrégalo. Echa tu carga sobre el Señor, Él te va a sostener. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te habló, así que no te la guarden solo para ti, compártela. Tal vez alguien cercano a ti esté enfrentando una herida familiar y necesite escuchar que sí hay esperanza aún en el fondo del pozo. Y si quieres más contenidos como este, que unen la Biblia, la emoción humana y el poder de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada salmo es una historia. Cada dolor tiene una voz y cada lágrima tiene un propósito delante de Dios.